En esta ocasión tenemos un triángulo ABC recto en B, dice. Entonces vamos a ir viendo qué significa cada cosa que nos dice el ejercicio. Y nos dice, tenemos un triángulo ABC. El triángulo es A, B, o sea, la línea AB. Vamos a hacerlo con azul para que se note. AB, C. Ese es mi triángulo ABC. Y obviamente esto se complementa. Ese es el triángulo ABC. Mi triángulo ABC recto en B. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el ángulo B tenemos un ángulo recto de 90 grados. Recto en B, donde me dice aquí, esta parte es muy interesante, AB es igual a 40 centímetros. O sea que la distancia entre A y B mide 40 centímetros. Aquí lo tenemos anotado. La distancia entre A y C, que sería la distancia desde A hasta C, mide 50 centímetros. Y nos dice que calculemos el área y el perímetro. Entonces, para calcular área y perímetro, recordemos la fórmula. La fórmula para hallar el área de un triángulo es multiplicando base por altura y dividiendo entre 2. La base en nuestro triángulo es 40 centímetros y la altura sería esta de aquí, que no la tenemos. Entonces necesitamos encontrar esa altura. ¿Cómo encontramos la altura? Recurrimos al teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras, lo vamos a anotar aquí, me dice que la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa en nuestro triángulo? La hipotenusa es el lado más largo que tenemos. Que la hipotenusa al cuadrado, entonces vamos a ir anotando, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuáles son los catetos en nuestro triángulo? Los catetos son los lados. Este es un cateto o un lado y este es el otro cateto y el otro lado. Entonces la hipotenusa va a ser, lo voy a anotar aquí, es igual al cateto 1, a un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Y esa es nuestra fórmula, ese es el teorema de Pitágoras. Ahora lo que tengo que hacer es reemplazar los datos. Hipotenusa al cuadrado. ¿Cuánto es la hipotenusa? Aquí la tenemos, 50. Anoto entonces 50 elevado al cuadrado es igual a un cateto, 40 centímetros. En este caso anoto 40 al cuadrado más el otro cateto. ¿Cuánto es el otro cateto? No sé. Yo le voy a poner una letra que se va a llamar H si quieren por altura, o si quieren X. Le vamos a poner X al cuadrado. Entonces lo que estamos haciendo es reemplazar Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto, que es 40, al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este caso 40 cuadrado y X cuadrado. Ahora procedemos a resolver eso para encontrar ese valor de X que no tengo. Elevamos 50 al cuadrado, me sale 2500. Luego viene un igual a 40 al cuadrado es 1600 más, y este X cuadrado lo volvemos a copiar porque no hay que hacer con ese X cuadrado. X cuadrado. Ahora procedemos a despejar la variable. En este caso tengo que despejar la X. La X se tiene que quedar solita. En este caso se va a quedar solita en la parte derecha de mi ecuación. Y este 1600 que está sumando pasaría al otro extremo a restar al 2500. El 1600 pasa a restar al 2500. Entonces me dice 2500 menos 1600 es igual a X cuadrado. Luego procedemos a hacer la diferencia. 2500 menos 1600 es 900. Y eso es igual a X cuadrado. Ahora, este cuadrado que yo tengo aquí como exponente pasa al otro lado, pasa al otro miembro como raíz cuadrada. Entonces yo anoto raíz cuadrada de 900 es igual a X. Recordemos que este cuadrado pasó al otro lado como raíz. Y listo, resolvemos la raíz. La raíz de 900 es 30 igual a X.
Y ese es el valor del cateto que me falta en mi triángulo. Ese 30 que yo tengo aquí es el valor de ese cateto. Entonces, ese cateto vale 30. ¿Y qué es ese cateto en el triángulo? Es la altura. ¿Para qué necesito yo la altura? El ejercicio me pide, podemos leer, calcula el área y el perímetro. Entonces, ¿cómo voy a calcular el área yo? Tengo la fórmula, el área de un triángulo es igual a la base multiplicada por la altura y eso dividido entre 2. Y esa es nuestra fórmula, dividido entre 2. Luego nosotros simplemente reemplazamos esos datos. Dice el área es igual a base. La base, ¿cuánto es en nuestro triángulo? 40. 40 por la altura. ¿Cuánto es la altura en nuestro triángulo? ¿Cuánto es esto de aquí? ¿Cuánto es la altura? Lo tenemos aquí, no nos olvidemos que lo acabamos de sacar. Entonces la altura es 30. 40 por 30 y eso es dividido entre 2. Procedemos a resolver. 40 por 30 es 120 dividido entre 2 y eso resolvemos, sería igual a 60. ¿60 qué? ¿De qué estamos hablando? Revisamos nuestro triángulo de centímetros. Y como es área, toda área es unidades cuadradas. Listo, ya tengo el área. Ahora, ¿cómo encuentro el perímetro? Porque el ejercicio me pide calcula área y perímetro. El perímetro lo encontramos sumando los tres lados del triángulo. El lado AB tiene 40. El lado BC tiene 30, ya lo encontramos. Y el lado AC tiene 50. Entonces sumamos simplemente. Perímetro es igual a 40 más 30 más 50. Los tres lados del triángulo. Y que serían igual a 120 centímetros. Y eso sería nuestro ejercicio de hoy.